Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Me gustaría platicarles, en un video anterior a este yo les platicaba sobre el aprovechar la luz. Y lo leímos en en Juan, capítulo 1, versículo 5, en donde dice que la luz brilla en las tinieblas, pero que las tinieblas no aprovecharon la luz. Bueno, en la mayoría de las Biblias dice que no comprendieron, pero el significado real es no aprovechar. Bueno, eso yo ya lo expliqué en el video anterior a este. Entonces yo les dije que habían dos tipos de cristianos que tenían una falta de luz, más bien no una falta, sino más bien tinieblas en su vida, que se reflejaban a través de una ceguera y una sordera. Y yo les dije, ¿verdad?, que íbamos a vincular porque tanto la vista, la luz, el no recibir la luz, el no aprovechar la luz, te podía dejar ciego, pero también te podrá dejar tanto mudo como también sordo. Y bueno, así les vamos a explicar. Cuando el Señor dice que si tu ojo es malo, tu cuerpo se llena de oscuridad. Y la luz, si la luz que había en ti era oscuridad, cuánto más eran las tinieblas. Entonces ahí dice que la luz entra a través de nuestros ojos. Entonces el testimonio de Cristo entra a través de nuestros ojos. ¿Y cómo es eso? Que eso lo podemos poner en práctica. ¿Qué es el testimonio de Cristo? Es la palabra de Dios. Así de sencillo. Si tú lees la palabra de Dios, si tú lees la Biblia, estás recibiendo luz en tus ojos. Pero ¿de qué te sirve ahora sí que, y de qué te sirve ahora sí que leer la palabra si no crees en lo que lees? Una persona que lee la palabra, pero no cree en lo que lee, pero la pone en práctica, porque hay personas, la pone en práctica. Esta es una persona que es sorda, pero ve. Es una persona que es sorda, pero no tiene visión. Esa es una. Ese es el ciego, ese es el sordo con visión. Una persona que lee la palabra, pero no cree en lo que lee. La pone en práctica, porque se considera una persona, ahora sí que religiosa, pero no tiene la seguridad verdadera en sí, que cree en lo que está leyendo. Pero bueno, eso está bien, ¿verdad? Porque una persona, esa persona por lo menos está esforzando. Le falta todavía, porque todavía está esa tiniebla en su corazón. ¿Por qué? Porque si tú tienes el testimonio de Cristo en tus ojos, pero no tienes esa fe, entonces esa luz no se activa en tu vida. Entonces, ahora sí que permanece en la oscuridad, permanecen las tinieblas en ti. Ahora sí, sería tomar una lámpara, ponerla debajo de la cama, como lo dice un versículo en la palabra, que no se pone debajo de la cama la lámpara, sino se pone en un lugar grande para que uno pueda ver. Bueno, ese vendría siendo el sordo, quien tiene visión pero no tiene fe. Y el otro vendría siendo el ciego que tiene fe. ¿Y cuál es ese? Ese es aquel que cree en Dios, aquel que cree en Cristo, pero no tiene visión. No tiene visión. No tiene luz en su vida. Conoce a Dios, pero solo de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, decía Job. Pero él nunca había tenido un encuentro personal con Cristo, con Dios. Él tenía esa fe de que decía, wow, esto es verdadero, Dios es real.
pero jamás ha visto algo real en su vida. ¿Por qué? Porque direcciona su vista, su visión en otras cosas. Hay personas que direccionan su visión en figuras, en figuras de madera y eso, ¿verdad? Esos tipos de cosas. Hay otros que lo ponen en sí mismos, como hay otros que ponen su visión en los religiosos o en gente que prácticamente que no sea religiosa, pero que simplemente no es a quien debería de poner su visión. Nuestros ojos deben de estar en Cristo, pero hay personas que no conocen eso, y son esas personas que dicen: el pastor dice, el reverendo dice, pero jamás dicen la palabra dice, porque no leen la palabra. Hay personas que creen en Dios, pero no conocen la Biblia, no la leen. Solamente lo que de a oídas oyen es lo que creen. Bueno, ese sería el ciego con fe. Y entonces, miren, eso es fácil decirlo, así como lo estoy diciendo, pero me voy a basar en la palabra. Un ciego con fe. ¿En dónde hay un ciego con fe en la palabra? Eso lo podemos aquí, miren, vamos a leerlo. Juan capítulo 9, versículo 32. Desde el principio jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Esto era una de las palabras que dijo ese ciego al quien Jesús sanó, que era un ciego de nacimiento. Ese ciego conocía la palabra porque dice que se metió a la iglesia y empezó, y pues feliz él, ¿verdad? Pero la gente estaba espantada porque decía: nosotros conocemos que él ha nacido ciego y siempre en su vida ha sido ciego, pero ¿cómo puede ser que ahora puede ver? Entonces se asustaron los fariseos y los religiosos en ese entonces y le preguntaron: ¿quién te dio la vista? Y él dijo: un hombre, y empezó a explicar, y ellos le dijeron: no, ese es un hijo del diablo que está loco y esa cosa y quién sabe, y muchas cosas. Discúlpenme, ¿verdad? No, tal vez me estoy tomando la libertad de ahora sí que darle otra interpretación a la palabra, pero en esencia vendría siendo eso. Pero discúlpenme, ¿verdad? Sí estoy siendo un poco grosero, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, él empezó ahora sí que a hablar con ellos, a dialogar con ellos, diciendo que Jesús, bueno, ellos dijeron que Jesús era malo, que Jesús era un pecador. Y él les contestó: ¿cómo puede ser que él, siendo pecador, me dio la vista? Nosotros no creemos que Dios no escucha a los pecadores. Entonces era una persona que nunca había leído la palabra, sino solamente escuchaba lo que los religiosos decían. ¿Por qué? Porque siempre estaba en la iglesia, no estaba dentro, estaba fuera en la puerta. Entonces él nada más se basaba en lo que los religiosos en ese entonces decían. Entonces ese ciego no tenía toda la verdad. Entonces ese ciego puso su fe, su visión, aunque con ceguera, la puso en los fariseos y los saduceos, en los religiosos, porque no fue a buscar a Jesús, sino él se metió dentro del templo pensando de seguro que uno de ellos fue el que lo sanó. Pero ahora ellos lo echan a la calle y el triste empieza pues ahí afuera muy triste, hasta que se le acerca a Jesús y le dice: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y luego dice: Señor, ¿quién es para que yo lo pueda ver y pueda creer en él? Miren, vamos a leerlo. El versículo 35, Jesús oyó decir que lo habían echado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Versículo 36 del capítulo 9. Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él?
Y Jesús le dijo: pues tú le has visto, y él es el que está hablando contigo. Este es el Señor. Entonces él, el ciego, dijo: creo, Señor, y le adoró. El ciego que tiene fe, que ese ciego que tiene ceguera, porque a los que está viendo no son luz. Entonces él lo que necesita es ver a Jesús. Es ver a Jesús. Entonces, si tú has pasado por una ceguera espiritual, tienes fe, crees en el Señor, pero tal vez no te has puesto a pensar que si verdaderamente crees en Él realmente, que no estás creyendo en lo que te dicen los demás, sino que en lo que te está enfrente, lo que tienes enfrente, es lo que necesitas creer. A Jesús, el real, no al que tú te creaste a través del tiempo, porque tú piensas que, bueno, en cosas que en nuestro pensar, en el yo digo, en el yo pienso, sino en el que está escrito. En el Jesús, el que está escrito, es el que debemos de creer, y en el que el Espíritu Santo nos revele a través de la Escritura. Entonces, es lo que necesita ese ciego que tiene fe: direccionar bien su visión, direccionar bien su fe al verdadero consumador y creador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero bueno, ese es el ciego. Pero entonces, ¿quién es el mudo? El sordo que tiene visión. Miren, la visión, ¿qué es? La visión es el tener el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo, el tener la luz, tener la visión, el saber qué es lo que te depara el destino, el tener bien firmes tus convicciones por qué existes en Dios. Hay gente que sabe que Dios le reveló para qué nació. Hay muchos que Dios les dijo: ¿sabes qué? Tú naciste para ser profeta. Tú naciste para servirme como pastor, como diácono, para esto y esto y esto. Hay gente que Dios le ha revelado así. Entonces, hay muchas personas que sirven al Señor, que tienen la visión, que saben para qué vinieron a este mundo, pero que no tienen fe. Sí, los hay, lamentablemente, pero no porque, sino simplemente porque no tienen fe. Miren, bueno, para no hablar tanto de lo que yo pienso y de lo que yo digo, vamos a la Escritura. Un sordo que tiene visión, pero no tiene fe. Veámoslo. Zacarías tenía visión, pues cumplía con su rol de sacerdote, pero lo hacía sin fe, pues se le hizo costumbre. Por eso sabía lo que debía de hacer, pero no creía en lo que hacía, pues se turbó grandemente cuando vio al ángel Gabriel, y aun viéndolo no le creyó en la palabra de Dios que Gabriel habría traído para él. Y miren, ¿por qué? Vamos a leerlo para poder entender un poquito más. Lucas capítulo 1 versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Ni siquiera era, ya no sé si se turnaban como se debían de turnar, porque cierto tiempo debía de pasar 50 años en cada sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote entraba hasta el lugar del Santísimo, pero no se especifica muy bien aquí, pero bueno. Y él entró por costumbre,
por costumbre, ya, o sea, no porque él lo decía, sino por costumbre. Pero bueno, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. O sea, una persona, sumo sacerdote que le adora a Dios, a un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, al Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo visible y lo invisible. Alguien que le ha servido durante toda su vida, ve un ángel y se turba. O sea, claro, yo si miro un ángel, yo también me voy a tener miedo. Tal vez no miedo, sino tal vez un asombro, una sorpresa, me asuste, pero no tanto para turbarse. No tanto para tener un temor terrible como este, porque se turbó. Entonces dice, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré? Bueno, y aquí me brinco del versículo 12 al 18, porque después del versículo 12, el ángel le dice que él va a tener un hijo, que su esposa va a tener un hijo, y le van a poner el nombre Juan, y le dice que él va a ser el que va a aplanar el camino hacia el Señor y preparar la senda para la venida de Cristo. Bueno, después de esto, lo que le dice el ángel, Zacarías responde, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy viejo y mi mujer está en avanzada edad. Os decía, mis amados, es una persona que jamás ha tenido un encuentro con algo sobrenatural de parte de Dios para su vida. Y se le acerca un ángel, el ángel Gabriel. Yo nada más conozco dos o tres nombres de ángeles que se mencionan en la Biblia. Conozco al arcángel Miguel, que porque está escrito, a Luzbel, porque está escrito, y también a Gabriel, porque está escrito en la escritura, en la palabra. Entonces uno de esos se le aparece. Uno de los únicos que se menciona en la Biblia se le aparece. Es porque algo poderoso va a suceder. Y porque el mensaje que tiene es poderoso. Le dice a él, y él no cree. Jamás ha tenido un encuentro así y no cree. Algo sobrenatural le pasó, pero sigue sin creer. Eso es algo terrible. Y entonces el ángel, ¿verdad? Le contesta, he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y miren, y aquí uno se pone a pensar, oye hermano, pero tú me dijiste que era un sordo, era un sordo, pero que tiene visión. Pero aquí está hablando de un mudo. Aquí déjeme seguir leyendo. En el versículo 62 de Lucas capítulo 1, dice, después de que nació el bebé, vean los versículos que prosiguen del 20, dice, cuando nació el bebé y así, ¿verdad? Y al final dice, entonces le preguntaban por señas al padre cómo le quería llamar a su hijo. Entonces él era mudo, él no podía hablar. Entonces, ¿por qué le preguntan con señas? Si lo único que él sí puede escuchar, se supone que él sí puede escuchar, pero que nada más se quedó mudo. Pero aquí dice que le preguntaron con señas. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Entonces era una persona que tenía visión, porque pues tenía visión, porque tenía una costumbre cristiana, era un cristiano, era justo, pero porque se le había hecho costumbre. Su visión
Él tenía visión porque él sabía que él era sacerdote. Y él, conforme toda su vida, fue sacerdote, porque dice que era un hombre justo. Eso quiere decir que toda su vida se direccionó de la manera correcta, pero teniendo visión, pero sin fe, porque no le creyó a Dios. Entonces, hay cristianos que tienen visión, que están sirviendo en la alabanza, que están sirviendo como diáconos, están sirviendo como ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, predicadores, así, teniendo un trabajo ministerial de parte de Dios, pero que no tienen fe, no creen. ¿Cuántos cristianos no creen Miren, porque esto no es solamente creer en Dios, porque a veces uno dice, él no tiene fe porque no cree en Dios. Sí, hay gente que cree en Dios, pero no precisamente por eso tiene fe. Tiene fe en Dios, cree en Dios y tiene poca fe. Y entonces la fe tiene que ir avanzando y creciendo, como un grano de mostaza, que se hace una hortaliza y al final se transforma en un árbol. Entonces, entonces la fe tiene que crecer en nosotros y desarrollarse. Pero si esa persona no desarrolla esa fe y nada más se va con lo que ve y sigue, pero entonces va a caer en una costumbre. Entonces son todos esos cristianos que ahora nada más van a la iglesia por costumbre, que les dicen alzan sus manos por costumbre, empiezan a danzar y cantar por costumbre, que se suben a tocar la batería, el piano, a hacer coro por costumbre, se suben a predicar por costumbre. Entonces son esas personas que ya dejaron a un lado la fe y siguen solamente por la costumbre. Esos son los que necesitan. ¿Y qué necesitan ellos? El primero, el ciego con fe, ¿qué es lo que necesitó? Necesitó un encuentro con Cristo, direccionar bien su fe a Cristo, ver a Cristo. ¿Qué necesita el sordo? ¿Qué necesita aquel que tiene visión, aquel que ya está sirviendo, aquel que ya está ejerciendo para lo que el Señor lo mandó? ¿Qué necesita? Lo que necesita él es declarar con su boca la palabra de Dios. No declarar el yo creo, no declarar esto, sino verdaderamente creer la palabra. Porque el Zacarías, el padre de Juan, no empezó a escuchar hasta no decir su nombre va a ser Juan, así como Dios lo dijo. Eso es lo que necesitan esos sordos que tienen visión, esos sordos que les ha entrado la luz a su vida, pero no les ha entrado completamente la luz, sino porque no le han hecho paso también a la fe. Entonces, si tú estás sirviendo al Señor, pero no crees en el hablar en lenguas, no crees que la mujer debería de cubrirse su cabeza cuando ora y profetiza, no crees que el hombre debería de tener el cabello corto porque deshonra a su cabeza que es Dios, si no crees que el divorcio es ilícito delante de Dios, solamente que haya sido por adulterio, por fornicación, como dice la palabra, y tú estás predicando que sí se pueden divorciar, si les va mal y se están a cada rato peleando y así, divorcio. Si tú crees en eso, pues lamentablemente no tienes la fe. Tienes visión, pero no tienes fe. Ha entrado poca luz a tu vida, pero no le has dado paso a la fe verdadera. Y necesitas bien direccionar tu fe, escuchar bien.
tener bien puesta la luz que tienes en tus ojos, porque si esa luz que está en ti no tiene fe, se transforma en oscuridad. Y qué terrible es un predicador que predica con su yo creo, con su yo pienso. Eso es terrible. Bueno, mis amados, la reflexión que me gustaría dejarles es esta. Crezcamos siempre en la luz del Señor, en la fe. Si sientes que te has estado estancando, pues esforcémonos. Como lo dice allí, no, las tinieblas no aprovecharon la fe. Y aprovechar no simplemente así que hay una oferta y tú la aprovechas para comprarla. O sea, si un tal objeto a ti te gusta, siempre está muy caro y de repente lo ves barato, ¿qué vas a hacer? No vas a decir, voy a darme una vuelta y si está todavía ahí lo voy a comprar. No, ¿qué haces? Lo agarras rápidamente. Si ves que lo necesitas urgentemente y te lo ponen de oferta, ¿qué haces? Es lo primero a lo que vas. Es lo primero que agarras y te lo llevas. Eso es lo que es aprovechar la luz, para no quedar ciego y tampoco quedar sordo. Para que tu vida se llene de luz. Y eso le dé paso a la fe. Porque si no le tienes fe a la luz, si no le tienes fe a Cristo, al testimonio de la luz, ¿de qué te sirve pues la luz? Entonces creamos en la luz, creamos en Jesús, en Jesucristo, y bendigamos, ¿va? Y luchemos siempre, esforzándonos, no estancándonos. Busquemos más al Señor, esforcémonos más. Que el Señor te bendiga y te guarde, tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Bendiciones.